Aquella mañana, el cielo sobre el río Jordán parecía más cercano a la tierra. El aire tenía un peso sagrado, como si toda la creación contuviera la respiración. Jesús, hijo de un carpintero de Nazaret, acababa de salir de las aguas bautizado por Juan. Ya no era solo el hombre que había crecido entre maderos y clavos, escuchando los relatos de la Torá en las sinagogas y observando en silencio las contradicciones de los hombres religiosos. Una voz del cielo, clara e inconfundible, había resonado sobre él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchos oyeron, pocos entendieron, pero en ese instante, Jesús lo supo. El tiempo de espera había terminado. No habría más anonimato, ni más huidas. La unción sobre él no era simbólica, era una llamada, y con ella llegó el peso de la misión. Justo después del bautismo, mientras la gente seguía murmurando entre sí tratando de descifrar lo que habían presenciado, Jesús sintió algo diferente. No era miedo ni ansiedad, era un impulso interior, irresistible y silencioso, que lo alejaba de la multitud, como si una mano invisible lo guiara. El Espíritu le condujo al desierto de Judea, un lugar donde la tierra se resquebraja de sed y el viento sopla como un antiguo lamento. Allí, entre piedras ásperas y silencio absoluto, se prepararía. Nadie le acompañó, nadie le vio partir. Durante 40 días, no habría pan, ni techo, ni voz amiga. Solo soledad, oración y una inevitable confrontación con las sombras, las de fuera y, sobre todo, las de dentro. El desierto tenía su propio lenguaje, una mezcla de silencio desgarrador y sonidos agudos transportados por el viento, como susurros de antiguas maldiciones que resonaban entre las piedras secas. Los primeros días fueron de resistencia física. El cuerpo de Jesús, todavía fuerte tras una vida de trabajo manual en Nazaret, respondía bien al ayuno. Caminó entre las áridas colinas, observando los detalles casi invisibles del paisaje. Un arbusto marchito que resistía el sol, implacable. Un lagarto camuflado en la arena abrasadora. Una sombra que se alargaba extrañamente a la luz del atardecer. Cada elemento parecía encerrar un simbolismo oculto, como si el propio entorno estuviera envuelto en el misterio de aquel aislamiento. Pero a medida que avanzaban los días, el hambre empezaba a morderme los huesos, y mi mente, antes tranquila, empezaba a ser visitada por extraños pensamientos, recuerdos inconexos, frases sueltas, dudas susurradas como el viento en mis oídos. La realidad parecía escurrirse entre los dedos. Al amanecer del 11º día, el frío era tan cortante como lo había sido el calor unas horas antes. Jesús estaba acurrucado entre dos rocas, intentando calentarse con el cuerpo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su piel empezaba a mostrar signos de una prolongada abstinencia. Sin embargo, había paz. Una paz que no era la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito. Rezaba en silencio, murmurando antiguas palabras de los salmos, mientras sentía que su alma se alineaba con algo mucho más grande que el sufrimiento físico. Pero fue al amanecer cuando algo cambió. El silencio del desierto, hasta entonces fiel compañero, se volvió incómodo. Allí había una presencia, invisible, pero real, como cuando alguien entra en una habitación y, aún sin hacer ruido, el ambiente cambia. Jesús lo sintió. El enemigo había llegado, no con truenos ni visiones grotescas, sino con una calma siniestra, como la de un cazador que conoce el terreno y el cansancio de su presa. Apareció sin una forma definida, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. No era una visión espectacular, ni un ente grotesco. Era una presencia que se amoldaba al entorno, que hablaba sin abrir la boca, que invadía los pensamientos sin pedir permiso. Satán no necesitaba gritar. Su fuerza residía en la sugestión, en el razonamiento torcido, en la lógica envenenada que hace que el mal parezca sensato. Jesús, sentado en una piedra torcida, sentía el peso de su cuerpo como plomo, los labios agrietados, los músculos bloqueados. Fue entonces cuando se acercó el tentador. La voz sonaba como si hubiera nacido dentro de su propia mente, suave y casi paternal. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Era sencillo, práctico,
¿Por qué pasar hambre cuando se tiene poder? ¿Por qué sufrir cuando hay un camino más corto? La tentación no tenía que ver con el pan, sino con la identidad, una invitación a probar lo que no necesitaba ser probado. Jesús guardó silencio por un momento, no porque dudara, sino porque comprendió el juego. El hambre era real, pero no dictaría sus acciones. Conocía la naturaleza de la voz que le hablaba, la misma que había tergiversado las palabras de Dios en el Edén, ofreciéndole sabiduría e independencia en forma de fruta prohibida. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta no fue gritada, fue firme, serena, como una espada que corta sin hacer aspavientos. La primera embestida había fracasado, pero el tentador no se movió. No vino al desierto a intentarlo una vez. Vino a desgastar, a buscar grietas, a sembrar dudas y cosechar caídas. Y el desierto, con su soledad y su silencio, sería el campo perfecto para esta batalla de resistencias. El tiempo en el desierto parecía plegarse sobre sí mismo. No había relojes, ni calendario, solo la implacable repetición del sol y la luna. Tras rechazar el pan, el tentador cambió de actitud. Se dio cuenta de que el hambre no dominaba a Jesús, así que recurrió a otra debilidad común a los hombres: el deseo de validación. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús se vio transportado a lo alto del templo, en pleno centro de Jerusalén. Abajo se congregaba una multitud invisible. Era una visión, pero la sensación era vívida, como si los ojos pudieran tocar las piedras del santuario. La voz volvió a oírse, esta vez con un aire de provocación disfrazado de fe: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y te llevarán en sus manos. Era la Biblia, era una promesa, era sutil. Satanás utilizaba las propias escrituras, no para fortalecer, sino para manipular. La escena era absurda, pero no carente de sentido. Un salto milagroso frente al templo sería una prueba incontrovertible de su divinidad. Sería rápido, eficaz y público. Los religiosos caerían de rodillas, el pueblo le aclamaría y nadie dudaría de él. Solo hacía falta un acto, un salto, pero Jesús vio lo que había detrás de la propuesta. No era fe, era exhibicionismo. No era confianza en Dios, era una prueba disfrazada de valentía. Sabía que no necesitaba demostrar quién era para ser quien era. El corazón firme, incluso en medio del abismo, respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esta vez, el silencio fue más denso, como si el aire mismo a su alrededor se hubiera cortado por la respuesta. El enemigo dio un paso atrás, no por miedo, sino porque estaba estudiando. La paciencia era una de sus armas más afiladas. Volvió el desierto, la arena, las piedras, el calor. Todo estaba allí como antes, pero algo había cambiado en el ambiente, como si la tensión hubiera adquirido un nuevo peso. El tentador no se daba por vencido. Sabía que el cuerpo de Jesús estaba agotado, que su mente se debatía en el delirio, que su espíritu, aunque firme, era constantemente presionado. Así que, en su tercer ataque, llevó a Jesús a una montaña muy alta. El paisaje era sobrenatural. Ante ellos, como en un cuadro viviente, desfilaban los reinos del mundo: palacios dorados, ejércitos imponentes, multitudes enfervorizadas, tronos dorados, fronteras interminables. El tiempo parecía condensado, mostrando imperios que ni siquiera existían aún. La propuesta era directa: todo esto os daré, si os postráis y me adoráis. Era una oferta clara: riqueza, gloria, dominio. Sin cruz, sin dolor, sin rechazo. Un atajo tentador para quienes conocían el peso del camino que tenían por delante. Jesús contempló en silencio esta grandiosa visión. Era la oportunidad de cambiar el curso de la historia con un simple gesto, pero detrás de esa promesa se escondía la distorsión más antigua de todas: la sustitución de Dios por el propio ego, el cambio de la obediencia por la conveniencia. El tentador no solo ofrecía poder, ofrecía independencia. Era la misma invitación hecha a Eva: serás como Dios. Jesús lo sabía. La tentación era profunda.
no porque fuera escandalosa, sino porque parecía tener sentido. Gobernar para el bien, sin dolor, sin sufrimiento. Pero la verdad no se negocia, ni siquiera en nombre de la paz. Así que, con una autoridad que no provenía del cansancio, sino de la certeza de quién era, Jesús dijo: «Fuera, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Las palabras salieron como fuego. El desierto enmudeció, y por primera vez en 40 días, la presencia del enemigo se disipó, como la niebla al sol. El silencio que siguió a la partida del tentador no fue el mismo de antes. Era más profundo, más limpio. El aire parecía haber sido barrido de una presencia tóxica. Jesús permaneció allí, de pie sobre la roca, con los ojos cerrados, respirando lentamente, como alguien que había ganado no una lucha externa, sino una batalla interna de proporciones invisibles. No hubo celebración, no hubo alivio inmediato, solo un agotamiento casi absoluto. Tenía la boca seca, la piel, quemada por el sol. Mis pensamientos seguían latiendo como un tambor en el desierto, pero algo había cambiado. La ausencia del tentador dejaba espacio para algo más ligero, más real. Y entonces, sin previo aviso, sin fanfarria, llegaron. Eran ángeles, no como los de los cuadros, sino seres cuya presencia llenaba el espacio de una paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de un propósito. No dijeron mucho, no lo necesitaban. Algunos se arrodillaron cerca de él, ofreciéndole agua tan pura como el cristal, pan tan fresco como el rocío de la mañana. Otros se limitaron a tocarle con manos que parecían portadoras de curación. Y en ese contacto, el cuerpo de Jesús pareció recobrar su fuerza, no como alguien que despierta del sueño, sino como alguien que renace de la guerra. Sus ojos, antes fijos en el suelo, se alzaron ahora con claridad. Era el final del ayuno, pero también el principio de algo más grande. El desierto no le quebró, al contrario, le reveló quién era realmente. Y la victoria, a diferencia de lo que el mundo imaginaba, no estuvo marcada por el poder o el espectáculo, sino por el silencio, la resistencia y la fidelidad. Cuando por fin el sol empezó a ocultarse tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el desierto de Judea, Jesús se levantó. Sus pies, agrietados por el calor y las piedras, se asentaron en el suelo arenoso como raíces que hubieran sobrevivido a la sequía más severa. Su cuerpo aún mostraba las marcas del ayuno, pero su espíritu era ahora de roca. El desierto ya no era un lugar de prueba, sino un punto de referencia. Cada grano de arena parecía haber sido testigo de lo que pocos llegarían a comprender del todo. Jesús no salió de allí como alguien que simplemente había sobrevivido, sino como alguien que había vencido. Y esa victoria no fue solo suya. Era un mapa silencioso dejado para todos aquellos que, en algún momento de sus vidas, se encontrarían solos, hambrientos, confusos, enfrentados a voces que susurraban mentiras bien intencionadas en medio de la soledad. Cuando llegué allí, no había ninguna multitud esperando, ni alfombra tendida, ni corona entregada, pero la paz que descansaba sobre él era innegable. La lucha había sido ganada lejos de los ojos humanos, en el silencio donde el alma se encuentra con la verdad o se pierde en ilusiones. Y esta es quizá la lección más oculta de la tentación en el desierto. La verdadera prueba de la fe no tiene lugar en el templo ni en el palacio, sino entre los bastidores del alma, donde nadie ve, donde el tentador llega con sus ingeniosas propuestas, disfrazadas de atajos. Jesús no respondió con estrategias humanas, sino con lo que ya estaba escrito, y más aún, con lo que ya estaba grabado en su interior, porque quien conoce la voz del Padre no se deja confundir por el tono seductor de la mentira, y eso, más que los milagros o la fama, es lo que define al verdadero Hijo de Dios. Cuando Jesús salió del desierto, no lo hizo con la sensación de quien acaba de terminar una prueba, sino con la de quien acaba de comenzar algo definitivo. Cada paso que daba en la arena llevaba ahora la experiencia de lo que realmente significaba ser el Hijo de Dios. La confrontación en el desierto no había sido una simple prueba de resistencia, sino el establecimiento de un fundamento inmutable.
Ya no había ninguna duda sobre quién era él, ni sobre el propósito para el que había venido. El mismo Satanás, que había intentado engañarle, sabía que aquel hombre, ahora fuerte y decidido, no cedería. La tentación ya no consistía solo en lo que podía tener o conseguir, sino en cómo elegiría seguir el camino del Padre, incluso cuando las apariencias le sugerían alternativas más fáciles. La verdadera victoria residía en la firmeza de su identidad en Dios, algo que ningún poder humano o celestial podía hacer tambalear. Cuando Jesús avanzó hacia el comienzo de su ministerio, no llevaba consigo el amargo recuerdo de la tentación, sino la sabiduría que había adquirido. El desierto se había convertido en el lugar de una profunda revelación, y su victoria allí sería el fundamento de todo lo que vendría después. La tentación no era una cuestión de evitar el dolor o la lucha, sino de permanecer fiel a la verdad, independientemente de las circunstancias. Y, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, no se trató de un hecho aislado, sino del comienzo de una batalla espiritual permanente que no se limitaría a aquel árido lugar. El tentador, derrotado aquel día, esperaría pacientemente, pero Jesús ya había demostrado que la verdadera victoria no depende de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior de quien conoce, sin sombra de duda, su identidad en Dios. El desierto ya no era un lugar de tentaciones, era la tierra donde había plantado la raíz de la verdadera fuerza.